Gloria a Dios. Amén. A Él sea la gloria. Amén. Qué contentos estamos otra vez juntos, ¿verdad? Amén. Qué alegría, aunque os veo raros. Con esas mascarillas parece que estamos, yo qué sé, que vamos a despegar para la NASA o para... Gloria a Dios. Qué bueno estar los hermanos juntos otra vez. Aunque estéis feos con las mascarillas, pero es lo mismo. Bien, pues vamos a predicar hoy la palabra de Dios. Vamos a orar primero para que la palabra de Dios no caiga, como se suele decir, en saco roto, sino que caiga en buena tierra y que dé su fruto. Porque es importante, la semilla se siembra, depende de la tierra que dé buen fruto. Por eso debemos disponer esa tierra que somos nosotros, que es nuestro corazón, para que esa palabra penetre, se haga carne en nosotros, sea nuestro nutriente espiritual y así poder recibir del Señor lo que esa palabra quiere traernos, que no es otra cosa que bendición. Amén. Bien, Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te honramos y te glorificamos. Queremos presentarte, Padre, esta meditación, Padre. Que no sea yo quien hable, que seas tú usándome a mí como una vasija frágil, Padre, pero que tu poder, tu unción esté sobre mí, Señor, para que pueda transmitir a tu pueblo, a tu iglesia, lo que tú quieres traerles hoy, ese maná del cielo, que es tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te honramos y te glorificamos. Amén. 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 Bien, pues vamos a el título de esta meditación, que no sé, igual estoy un par de semanas o 3 con él, es cómo debemos honrar a Dios. Porque hablamos mucho de que a Dios se le debe honra. En nuestras oraciones también decimos toda la gloria y toda la honra sea para ti. Se nos llena a veces la boca de honra, pero quizás no sepamos lo que significa realmente honrar a Dios. Por eso hoy, y a través de estas meditaciones de las próximas semanas, quiero transmitir o quiero que entendamos lo que significa realmente honrar a Dios. Honrar a alguien significa demostrarle el cariño, el aprecio y el amor que se le tiene, ¿verdad? Por sus méritos, por sus virtudes y por lo grande y hermoso que es en este caso nuestro Dios, ¿verdad? Y lo poderoso también, lo omnisciente, tiene todo el poder y sabe todas las cosas. También significa respetar a alguien. Honrar es respetar. Honrar a Dios es respetar su palabra. También significa enaltecer, ensalzar el mérito de alguien. ¿Quién tiene mayor mérito que nuestro Dios? O sea, ¿quién se merece más nuestra honra que nuestro Dios, que nos demostró su amor ágape, su amor incondicional, enviando a su Hijo Jesucristo a la cruz por nosotros? Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, pero Dios tomó la iniciativa y se dignó bajar, hacerse hombre en la persona de Jesucristo, encarnarse. La palabra, el verbo, se hizo carne en un ser viviente, en Jesucristo, para darnos vida. Pero para eso Él tuvo que morir. Y a veces no sabemos valorar lo que significó, lo que Jesús hizo y lo que significa hoy para nosotros ese sacrificio que Jesús hizo. Cuando sepamos apreciar realmente lo que Dios hizo, empezaremos a saber honrar a nuestro Dios, a darle el honor. También significa honrar, es darle honor, reconocer que Él es digno de nuestra honra, hacer honor a su nombre, honrar su nombre, su bendito nombre. Honrar a Dios, por tanto, es demostrarle lo que le amamos, demostrarle el amor que le tenemos, no quizá por lo que nos da, sino por lo que hizo y sigue haciendo por nosotros cada día. Es reconocer sus virtudes, sus méritos, es demostrarle el respeto y la obediencia que hay o que debemos tener a su palabra, a ese verbo, a Jesucristo hecho carne,
¿Sabéis que cuando no obedecemos la palabra de Dios, estamos desobedeciendo a Jesucristo? Y sabéis que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Entonces, si desobedecemos la palabra de Dios, estamos desobedeciendo a Jesucristo. Estamos desobedeciendo a Dios. También significa ensalzarlo, levantarlo, alabarle, decir lo orgulloso que estamos de tener un Padre tan maravilloso. Él es digno de honra. ¿Estáis empezando a entender lo que significa honrar a Dios? Amén. En Juan capítulo 15, versos del 1 al 8, vamos a leer lo que Jesús dijo, poniendo como ejemplo una vid. A Jesucristo le encantaba usar metáforas, usar parábolas para que la gente pudiera entender. Hoy en día hay muchos predicadores escatológicos, homiléticos, que saben mucho, pero que se ponen a predicar y la gente no les entiende. A Jesús lo entendía, porque hablaba de una forma sencilla y demostraba su amor a los demás, poniéndoles, digamos, las cosas fáciles, ¿no? Aquí Jesús dice en el versículo 1 del capítulo 15 de Juan, yo soy la vid verdadera. Eso quiere decir que si es la vid verdadera, existen vid que no son verdaderas. La pregunta es, ¿a qué vid estamos nosotros unidos? Jesús dijo, yo soy la vid. Si estás unido a otro, digamos, árbol, a otra vid que no sea la verdadera, a otra enseñanza, a otra doctrina que no sea la que Él predica, la palabra de Dios es Cristo mismo, es falsa. Si no estamos arraigados, unidos a la vid verdadera, estamos muertos. Por eso Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano somos nosotros, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y me encanta la versión Biblia textual que dice, en vez de quitar, dice lo levantará, lo quitará del suelo si está hundido, si está caído, lo levantará. Le pondrá un soporte para que deje de estar pegado al suelo, sea levantado y entonces pueda dar fruto. En otras palabras, Dios da oportunidades a aquellos caídos y los quiere levantar. El problema es cuando uno no se quiere levantar. Y entonces ocurre lo siguiente. Dice, lo limpiará, entonces lo levantará del suelo y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Para que ese pámpano que está ahí pegado al suelo, hundido, tirado por los suelos, como se suele decir, Dios le da la oportunidad de levantarse para que dé fruto. Y entonces una vez que empieza a dar fruto, seguirá trabajando con Él para que su fruto sea aún mayor. Qué tremendo, ¿verdad? Qué gran promesa del Señor. Y el verso 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra. La palabra, el poder que hay en la palabra, el poder que hay en el Verbo hecho carne, el poder que hay en Jesucristo, el poder que hay en Dios para levantarnos. Amén. Dice, estáis limpios. ¿Por qué estáis limpios? Por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí. Todo aquel que no permanece en Cristo no ha nacido de nuevo, porque permanecer en Él significa haber nacido de nuevo. Todo aquel que permanece en mí y yo en vosotros, dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí solo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, si no habéis nacido de nuevo, nunca llevaréis fruto. Y el verso 5 vuelve a decir, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, el que ha entregado su vida a mí, el que me ha reconocido como Señor y Salvador. Yo estoy en Él y este lleva mucho fruto. Tremendo, ¿verdad? Si realmente estamos unidos a la vid verdadera, vamos a dar fruto. Dice, porque separados de mí, separados de la palabra, no somos nada, no podéis hacer nada. Y el verso 6, el que en mí permanece, el que en mí no permanece, será echado fuera. Aquel que no agarre, no coja la oportunidad que Dios le da de levantarse,
de reaccionar, de cambiar de forma de pensar y de forma de vivir y empezar a obedecer a Dios, dice, ese se secará y entonces lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. ¿Sabéis que la madera de la vid no sirve para otra cosa que no sea para el fuego? No se puede hacer nada con esa madera. Es una madera inútil. Mientras que está unida a la vid tiene vida, pero una vez que se corta y se seca solamente sirve para ser quemada en el fuego. No sé si estáis entendiendo el lado espiritual de Jesús aquí. Dice el verso 7, importantísimo, escuchad bien, si permanecéis en mí, quiere decir, si habéis nacido de nuevo, y mi palabra, yo permanezco en vosotros, o sea, estáis obedeciendo mi palabra, pedid todo lo que queráis, todo, no excluye nada, todo lo que queráis, y os será hecho. A veces queremos que Dios nos dé, sin ser verdaderos nacidos de nuevo, y sin estar obedeciendo su palabra, que son los dos condicionantes que aquí explica Jesucristo, que son necesarios para que todo lo que pidamos, Él lo dé. Amén. Amén. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Quedaros con ese versículo, ponerlo en un post y pegarlo en el frigorífico, para que esté ahí continuamente sobre vosotros. Que cada vez que vayáis a sacar algo para alimentar vuestro cuerpo físico, vuestro espíritu se alimente de esa palabra tan poderosa. Permanecer en Él, ser nacidos de nuevo y andar obedeciendo su palabra, que es lo que significa ese versículo. Y entonces el verso 8 añade, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y para llevar fruto hay que permanecer en Él y sus palabras que permanezcan en nosotros. ¿Estoy entendiendo, hermano? Para poder honrar a Dios es necesario que estemos y permanezcamos unidos a la vid verdadera, a Jesucristo, y que permanezcamos, que obedezcamos su palabra, y entonces daremos el fruto que honra y que glorifica a Dios. No se puede permanecer en Él sin haber nacido de nuevo. No podemos obedecer a Dios si no hemos nacido de nuevo. Y entonces su palabra no puede permanecer en nosotros. Son requisitos esenciales, nacer de nuevo y obedecer su palabra. Tú no puedes obedecer su palabra si no has nacido de nuevo. Por eso muchos de los llamados cristianos se aferran a hacer lo que ellos quieren hacer, sin preocuparse de lo que la palabra dice. Porque realmente son oidores olvidadizos, como decía Santiago, y no ponen por obra la palabra. La palabra es para ponerla por obra. La palabra tiene poder, es viva, tiene vida, es eficaz, pero siempre y cuando andemos de acuerdo a ella. No podemos esperar nada de Dios si no estamos en obediencia plena y total a Él. Cuando la palabra de Dios, que es Jesucristo, prevalece, que quiere decir está por encima de cualquier circunstancia, de cualquier pensamiento, incluso de cualquier interés propio o interés personal, si nuestros intereses personales están por delante, prevalecen, están por encima de la palabra, nunca vamos a dar fruto. Cuando estamos unidos a la palabra, a la vid verdadera, nuestra vida estará llena de poder y desaparecerá todo el temor y nuestras necesidades serán cubiertas, que eso no nos entra a veces en la cabeza. Seguimos haciendo las cosas a nuestro modo y queremos que Dios bendiga las cosas que Él no quiere que hagamos o como las hagamos, que Él quiere que las hagamos de otra manera. Eso significa que la palabra de Dios permanezca
en nosotros hacer las cosas de acuerdo a como Él demanda, no a como yo decido que debo hacerlas. Y lo más importante, daremos fruto. Todos queremos que el nombre de Dios sea glorificado, ¿verdad? El nombre de Dios solamente es glorificado cuando damos fruto. Por eso Jesús dijo, para que mi Padre sea glorificado, tenéis que dar fruto. ¿Amén? Si no es así, aunque el Señor sigue dando oportunidades, sigue levantándonos del suelo, si no nos arrepentimos y cambiamos de actitud, nos secaremos. Si estamos mucho tiempo pegados al suelo, al final el racimo se seca, el pámpano se seca, y entonces seremos arrojados al fuego. Qué tremendo destino, ¿verdad? De la misma manera que el pámpano seco se recoge y se quema. Cuando la palabra de Dios, hermanos, prevalece, vuelvo a repetir, está por encima de todo en nuestra vida, y estamos unidos a la vid verdadera, realmente entonces es cuando conocemos a Dios. Llegamos a tener un conocimiento, una relación, una intimidad con Dios. Sabremos lo que Él quiere, sabremos lo que Él ama, sabremos lo que Él desea que hagamos, y sabemos de qué manera Él ama al mundo que nos rodea, que nosotros debemos amarlo como Él mismo lo ama. Filipenses 4:19 dice Pablo, mi Dios pues suplirá todo. Tendréis todo lo necesario, quiere decir, de lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria, cuando estamos en Cristo Jesús, cuando estamos permaneciendo en la vid verdadera, que es Cristo Jesús. En otras palabras, cuando estamos obedeciendo su palabra. Si andamos muchas veces en la miseria, hablando solo de nuestros problemas y necesidades, es porque la palabra de Dios no está morando y permaneciendo en nuestros corazones. En lo más profundo de nuestro ser, que es lo que significa nuestro corazón, lo que realmente somos. Y andamos separados de la vida. El deseo de Dios, hermano, es que tengamos todo lo necesario para nosotros mismos, pero también, dependiendo de la actitud de nuestro corazón, que podamos ayudar a otros. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 8. Aquí Pablo dice, y poderoso es Dios. ¿Sabéis que tenemos un Dios que es poderoso? Es más, es todopoderoso. Pablo dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Pablo entendió, ¿verdad?, perfectamente, que si Dios nos da, si Dios nos cubre nos cubre nuestra necesidad con su maravilloso amor y nos da más, no es para que hagamos un montón, sino para que ayudemos a los demás. Muchas veces desperdiciamos la vida queriendo amontonar bienes materiales, trabajando en 3 o 4 sitios a la vez. ¿Para qué? Si Dios te da lo suficiente, ocúpate de la extensión del reino, que el reino de Dios avance. La promesa de Dios es bien. Yo creo en las promesas de Dios, no sé vosotros, hermanos. Yo creo que cuando Dios dice, busca, preocúpate del reino de Dios, haz que el reino de Dios avance. Y despreocúpate de tu necesidad. Pero somos a veces necios y además obstinados, tercos, y seguimos. Predíqueme usted, Padre, por aquí me entra y por aquí me sale. Hay leyes espirituales, hermanos. Hay leyes establecidas que están ahí y que se cumplen.
ley que se llama la soberanía de Dios. Dios es soberano, tiene la máxima autoridad, y cuando Él ordena algo a alguno de sus súbditos, que somos nosotros, tenemos que hacerlo. Si no, la ley se cumple. ¿Sabéis que hubo alguien que se levantó? ¿Sabéis lo que significa levantarse contra Dios? Es ponerse delante de Él y decirle: aquí mando yo, tú no pintas nada. Yo quiero ser lo que yo quiera ser y quiero hacer lo que a mí me dé la gana. Eso significa levantarse contra la soberanía de Dios. Eso lo hizo un tal Luzbel, el ángel más bello con más luz que había en el universo. Y dice la palabra de Dios que se levantó contra la autoridad de Dios. Se negó a obedecer, quería ser como Él o aún mayor que Él. Y de ser el ángel de luz, la luz que brillaba en el cielo, pasó a ser el príncipe de las tinieblas. Por desobedecer a Dios. Por levantarse contra la autoridad y la obediencia a Dios. Eso es una ley. Y las leyes se cumplen. Igual que cuando un niño nace, es un pequeñito, un bebé, medio metro, 4, 5, 3 kilos y medio. Hay una ley que es la ley del crecimiento. Ese niño va creciendo hasta que se hace un adulto. Quieras o no quieras, esa ley se cumple. Las leyes espirituales también se cumplen. Y cuando nosotros nos levantamos contra la autoridad de Dios y andamos en desobediencia a Él, pagamos las consecuencias. Muchas veces tenemos problemas económicos porque no hemos aprendido a amar a Dios como Él se merece. No hemos aprendido a andar en obediencia a su palabra. Y no solamente problemas económicos, sino problemas dentro de la familia. Andamos separados de la vida verdadera cuando andamos en desobediencia a Dios. También hay otra razón, posiblemente sea también que no sepamos administrar y que no sepamos entender que todo lo que hay en la tierra le pertenece a Él. El Salmo 24 ya lo dice. De Dios es la tierra y todo lo que hay en la tierra, su plenitud. El mundo entero le pertenece y los que habitan en él. ¿Dónde habitas, hermano? ¿Habitas en la tierra? Pues si habitas en la tierra, le perteneces a Dios. Tú y tu vida. Sé agradecido con Dios y estás en obediencia a Dios, que lo único que te va a traer es bendición. Y la desobediencia te va a traer maldición. No sé si entendemos esto. Los creyentes debemos ser buenos administradores de lo que pone Dios en nuestras manos, porque todo le pertenece a Él. Él permite que disfrutemos de bienes materiales. Él no está en contra de que tengamos bienes materiales. Lo que sí está en contra es que prioricemos los bienes materiales sobre Él. Que mi prioridad, mi necesidad física, mi necesidad de tener esto, tener aquello, esté por encima de servir a Dios y de obedecerle. Dios no quiere que andemos mendigando. No quiere eso. Lo que quiere es que Él sea lo primero. Que su palabra prevalezca sobre todo, en todos y en toda nuestra vida. Y en todo lo que hagamos. Hay parcelas que le negamos a Dios. Por nuestro, quizá, interés. Pero hermano, la vida es corta, relativamente corta. Es como una neblina, se pasa. Todo pasa. El mundo pasa. El mundo se acabará. Pero la palabra de Dios, Dios Jesucristo, nunca se acabará. El cielo y la tierra pasarán. Pero mi palabra, el verbo hecho carne, Jesucristo, nunca dejará de ser.
Debemos también hacer otra consideración. Cuando la palabra de Dios no prevalece, o sea, no está por encima de nuestro razonamiento, no está por encima de lo que nosotros pensamos, porque no es opinar sobre la palabra, no es aplicar la palabra a mi situación, y lo que no esté de acuerdo a mí, ni la leo, no me gusta, la quito. Cuando la palabra prevalece, vuelvo a repetir, sobre cualquier razonamiento o pensamiento humano o filosofía, nuestra predicación, nuestra declaración de fe traerá confusión a los que nos oyen y nos ven, porque estaremos diciendo una cosa y viviendo otra. Como alguien dijo, se escucha más lo que hacemos que lo que decimos, ¿verdad? La gente está más pendiente de lo que hacemos que de las mentiras a veces que decimos, que ni nosotros mismos no las creemos, pero las decimos. La fe deja de ser un problema cuando admitimos que la palabra de Dios es real, que tiene poder, que tiene autoridad, y cuando la obedecemos, produce, es eficaz. Cuando la semilla es plantada, es cuando produce. Si la semilla no la plantas, si tú recibes la semilla en tu corazón pero no la riegas, no la haces que se desarrolle, la semilla, como decía yo el otro día, en un bolsillo o en un stand, no sirve para nada, no da fruto, ¿verdad? Tiene el fruto ahí en potencial dentro, pero si no muere, si no cae en tierra, si no se siembra, no produce, ¿verdad? Lo has dicho tú, Dios, entonces es verdad. Esa tiene que ser la declaración de un verdadero cristiano. Si tú lo dices, si lo dice tu palabra, si lo dice Jesucristo en su palabra, yo lo creo. ¿Ha dicho Dios que Él es la fortaleza de nuestra vida? ¿Lo ha dicho? Pregunto. ¿Ha dicho Dios que Él es mi luz y mi salvación? Si lo dice en su palabra, yo como creyente debo creerlo. Y por tanto, ¿de qué temeré? Eso lo confesaba el salmista David. Su palabra lo dice y Él, Dios, no miente. ¿Necesita sabiduría quizás? ¿Y quién no? Todos necesitamos sabiduría. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por Él estéis vosotros en Cristo. Jesús, que es la palabra, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. En Jesús, hermanos, la que es la palabra hecha carne, encontraremos toda la sabiduría que necesitamos. En la palabra de Dios, en la Biblia, tenemos toda la sabiduría que nos hace falta para tomar decisiones y que sean decisiones correctas. Colosenses 1:13, el cual Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, que es la luz y la sabiduría. Si estamos ahí, aprovechémoslo. Estamos en el reino de la luz, estamos en el reino de la sabiduría, estamos en el reino de la verdad, es Cristo. No desaprovechemos el sitio en donde estamos. Esto, hermanos, tiene que ser una realidad en nuestra vida. Debe estar arraigado, echando raíces en nuestro corazón, porque Dios así lo dice en su palabra. Ahora, en Cristo, ¿estamos en Cristo? ¿Qué dijo Pablo en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza para afrontar cualquier situación difícil, que me da la sabiduría para afrontar cualquier decisión que deba tomar. Él es, hermanos, nuestra sabiduría, nuestra fortaleza y la luz que necesitamos a veces para conducirnos y no tropezar en la vida. Segunda de Corintios capítulo 3, versos del 4 al 6.
Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, no inútiles, sino competentes, de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu da vida, vivifica. Esta palabra, hermanos, debe ser implantada en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser, porque es una realidad que nos pertenece como hijos de Dios. Amamos al Señor, amamos a Dios, le seguimos, le imitamos, le obedecemos. Si cumplimos todo esto, esa palabra nos pertenece y producirá fruto en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios debe y tiene que prevalecer en nuestras vidas. Hermanos, somos lo que Dios dice que somos. Dios es lo que dice la palabra que es Dios. Y la palabra que ha salido de Él, hará lo que ha dicho Dios que hará. Cuando entendamos y comprendamos esto, y lo hagamos una realidad en nuestra vida, las señales nos van a seguir. ¿Por qué no hay señales? ¿Por qué hay tan pocos milagros? ¿Por qué hay tan poco señales que acompañen a la palabra? ¿Sabéis por qué? Os lo digo o lo imagináis. Porque no estamos permaneciendo en la palabra. Conocemos quizá, tenemos conciencia de que, y quizá conozcamos la letra, pero esa letra, si no es revelada, hecha rema en nosotros, no sirve para nada. Son palabras escritas en un libro. Decía el otro día que la Biblia significa colección de libros, manuscritos, palabra escrita en papel, que si no es implantada en nuestro corazón, si no es revelada por el Espíritu Santo y arraigada dentro de nuestro ser, no tiene validez, no sirve. Es como el que tiene un tío en Granada. No dice eso el dicho, el que tiene un tío en Granada ni tiene tío, ni tiene nada. Pues eso es lo mismo. Si tú tienes una Biblia preciosa en tu stand, si tú tienes una Biblia que te han regalado, que ha costado mucho dinero, y no la vives, no sirve, no produce lo que Dios dice en su palabra que hará con el propósito que Él la envía, ¿no? La palabra, por tanto, debe echar raíces en nuestros corazones, y que una vez arraigada sabremos ponerla por obra. Si no está plantada en tu corazón, no vas a poder ponerla por obra. Y de esta manera estaremos honrando a Dios. En 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, quiero que veamos una gran promesa que conlleva cuando honramos a Dios, y también las consecuencias de los que desprecian, de los que desestiman, que tienen en poco la palabra de Dios. Dice, yo honraré, ¿a quién? A los que me honran. Esto sigue siendo la ley de la siembra, hermano. Ley también espiritual. El que siembra, recoge. Si tú honras a Dios, tremenda promesa, Dios te va a honrar a ti. El Dios, el creador del universo, honrándonos a nosotros, sí. Pero tú tienes que honrarlo a Él primero. Y mirad lo que le dice, y los que me desprecian, los que no aprecian mi palabra, los que tienen en poco mi palabra, los que no hacen lo que mi palabra dice, serán tenidos en poco. Dios no los podrá honrar porque es una ley espiritual. Dios quiere, pero no puede.
La ley de la siembra, si siembra, recoge. Si honras a Dios, Dios te honra. En el Salmo 15, el verso 1 al 4, David se pregunta: Dios, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién podrá, en otras palabras, estar en tu presencia, vivir en tu morada, en tu hogar, en tu habitación? El que anda en integridad y hace justicia, o sea, practica la justicia, es justo con los demás, pero también es justo con Dios. Cuando tú no haces lo que Dios dice que hay que hacer, estás siendo injusto con Dios, y eso es pecado. No estás honrándole. El que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, que ese es el deporte nacional de hoy en día, y lamentablemente también en la iglesia, la calumnia, la murmuración. Ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. No admitas nunca a alguien que quiera decirte: oye, ¿sabes que fulanico? Y a partir de ahí empiece a criticar al tal fulanico, sea quien sea, no lo admitas, dice, no admitas. Y el verso 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Dios. El que aún jurando en su propio perjuicio, no por eso cambia la justicia. No sé si entendéis esto último. Esto último quiere decir que aún perdiendo de tus derechos, aún recibiendo injusticia, tú estás dispuesto a no cambiar tu forma de pensar. El propósito del ser humano, ¿sabéis cuál es? El motivo por el cual Dios lo creó y lo puso en esta tierra, es para que el Padre sea glorificado. Es agradarle a Dios en todo, tener una relación de intimidad con Él, deleitarnos, gozarnos, disfrutar de su presencia. En definitiva, honrarlo. Todo lo que hacemos debe ser para su gloria, debe ser para su honra. ¿Estáis comprendiendo ya lo que significa honrar a Dios? Y para que el avance del reino de Dios se produzca. Hay personas que se llaman cristianos, muchos, que no hacen nada, pero se dedican a calumniar y a murmurar de los que lo hacen. ¿Sabéis por qué critican a aquellos que hacen y obedecen a Dios? Para justificarse ellos, para ellos no hacer. Por eso vienen muchas veces a la iglesia, escuchan el mensaje, pero no se enteran. Solamente ven quizá algún defecto de alguien. Ellos son perfectos, nunca aceptan que ellos que pueden tener una imperfección, pero sí están pendientes de los fallos de los demás. A eso yo les llamo falsos cristianos, pseudo cristianos, y hay muchos. Se justifican atacando a los demás, diciendo que lo hacen mal, para así ellos no hacerlo. Son personas, supuestos cristianos, que solo están pendientes de los demás para prejuzgar, hacer un juicio previo, criticar. ¿Y sabéis cómo le llama Jesús a ese tipo de creyentes? Si se les puede llamar creyentes. Hipócritas. Mateo 15, versos 7 y 8. A los escribas y fariseos les llamó hipócritas. Dice, hipócrita, que es querer aparentar lo que no se es. Dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. O sea, de la boca para afuera me honra. Mas su corazón, lo que realmente es, está lejos de mí.
La honra a Dios debe salir de lo más profundo de nuestro ser y no de nuestra boca, simplemente. Son personas que Dios nunca les dice nada, nunca les habla a ellos, se consideran perfectos. Lo que Dios habla siempre es para los demás, nunca para ellos. Tienen la misma actitud que el fariseo de la parábola de Lucas 18. El verso 11 dice, el fariseo, puesto en pie, oraba, ¿con quién? ¿Con Dios? Orar es hablar con Dios, ¿no? ¿Qué dice aquí el pasaje? Oraba consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Fariseo, hipócrita. Te doy gracias porque no soy como este publicano que está ahí arrodillado. Tremendo, Jesús, cómo trató a los religiosos de entonces, a los fariseos. No soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, menospreciando a los demás, porque él se consideraba perfecto. Su oración suele ser, la de estos pseudo-cristianos, suele ser de alabanza a sí mismo. Nunca mira y ve nada bueno en los demás y además los critica. Proverbios 3:35 dice, los sabios heredarán, ¿qué? Honra. Dios, en otras palabras, Dios los respetará, los levantará, los considerará dignos de servirle. Dios no puede utilizar a su servicio a nadie que sea un hipócrita. Dice más, los necios, lo llama necios, faltos de entendimiento, faltos de sabiduría, llevarán ignominia, o sea, serán afrentados públicamente. Dios los va a afrentar en público. Y si no se arrepienten, serán desechados, serán arrojados como el pámpano seco al fuego. No sé cómo vamos de tiempo. Sabía que hoy no terminaba. Hubo un rey, voy a dar unas pequeñas pinceladas de lo que predicaré la semana que viene. Hubo un rey en el pueblo de Israel que fue ungido, pero que después fue desechado por no obedecer a Dios. Tú puedes ser ungido, tú puedes ser llamado por Dios, tú responder a ese llamado, Dios te unge, pero si no obedeces, Dios te va a desechar. Lo hizo con este rey, ¿sabéis quién fue? ¿No? ¿Sabía a quién me refiero? Al rey Saúl. Leemos en 1 Samuel 13:13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, has desobedecido. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Dios que Él te había ordenado, pues ahora Dios te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. El rey Saúl, después de las justificaciones que le hizo al profeta Samuel, Saúl buscó culpable, acusó al pueblo, cuando la responsabilidad no era del pueblo, la responsabilidad era solamente de él, puesto que él era el rey. Y aquí se deduce, y con esto quiero dejarlo aquí, el que no obedece a Dios siempre busca una justificación o incluso un culpable. Este va a ser, digamos, el entrante de la semana que viene, donde hablaré sobre las consecuencias de no obedecer a Dios. ¿Amén? Amén. Bien, que Dios les bendiga.